dos cosas. Ya les había mencionado para los que recuerdan. Tiene que tener un objeto de estudio. O sea, tiene que estudiar algo. Si no tiene algo que estudiar, no tiene un objeto de estudio, no es ciencia. Ya, no es ciencia. La epidemiología tiene un objeto de estudio y es lo que he recalcado todos estos días. Procesos de salud y enfermedad en las poblaciones. Ese es su objeto de estudio. Procesos de salud y enfermedad en la población. Primer elemento, lo cumple entonces la epidemiología. Lo segundo, tiene que tener un método. Toda ciencia tiene método. Y en este caso, la epidemiología tiene su método. Y ese método se llama justamente, como dice la diapositiva, el método epidemiológico. ¿Ya? Entonces esas son las primeras consideraciones respecto a la epidemiología como ciencia. Tiene su objeto de estudio, proceso de salud y enfermedad, es decir, cómo enferma la gente, por qué enferma la gente, si esa enfermedad le lleva a la muerte, todo lo que hemos visto, cómo se explica la enfermedad y demás. Proceso de salud y enfermedad en la población. Y el método epidemiológico. ¿Y qué es el método epidemiológico? El método epidemiológico no es más que la aplicación del método científico a la ciencia de la epidemiología. Entonces, esos tres aspectos ténganlo muy claro. Es ciencia, hemos dicho, porque tiene objeto de estudio y tiene método. Y su método es el método epidemiológico. Hasta ahí hemos resuelto las dos cuestiones. La tercera cuestión, ¿y qué es el método epidemiológico? Y habíamos indicado de que el método epidemiológico no es más que la aplicación del método científico a la ciencia de la epidemiología. ¿Está claro entonces eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué dicen? Nada, ustedes creo que son excelentes estudiantes, ¿no? Doctor, buenas noches. Por favor, ¿podría volver a reiterar lo que dijo Cosa, ¿qué parte de lo que dije? eh, sobre el concepto de método epidemiológico? A ver, siempre hablamos de ciencia o de ciencias, ¿no? Y la epidemiología es una ciencia. Alguien va a preguntar, ¿pero por qué ciencia? En resumen, ciencia, ese conjunto de conocimientos, no vamos a entrar a debatir eso. Ciencia se llama porque tiene dos elementos o cumple dos requisitos si quieren. El primer requisito, que tenga un objeto de estudio. Que tenga un objeto de estudio. Y en el caso de la epidemiología sí tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Todo lo que hemos estado viendo en este semestre. Procesos de salud y enfermedad. ¿En dónde? En las poblaciones humanas. Ese es el objeto de estudio de la ciencia epidemiológica. Entonces cumple el primer requisito. Ahora, si nos preguntamos ahora, ¿qué es ese objeto de estudio, proceso de salud y enfermedad? Como les había dicho, es lo que hemos visto en todo este semestre. ¿Por qué se enferma la gente? ¿Cómo interpreta la gente y los procesos de salud y enfermedad? ¿Cómo se miden estos procesos de salud y enfermedad utilizando indicadores? Un montón de elementos que lo vamos a ir desarrollando en los siguientes semestres hasta completarlo. El segundo elemento, el método. Toda ciencia tiene que tener un método. Y en este caso, la epidemiología tiene un método y es el tema que nos toca desarrollar hoy, el método epidemiológico.
Ahora viene la otra pregunta. ¿Y qué es el método epidemiológico? El método epidemiológico no es más, dicho de forma sencilla, que la aplicación del método científico a la ciencia de la epidemiología. Entonces agarras el método científico de que todo el mundo habla en el ámbito de la ciencia positiva, que está tan difundida, es tan predominante en nuestro contexto, ese método científico. Lo aplicamos a la ciencia epidemiológica y ahí adquiere la denominación de método epidemiológico. ¿Está bien? Ya, iremos desarrollando el tema. ¿Qué es el método científico? El método científico no es más que un conjunto de pasos ya ordenado, sujeto a ciertos principios o normas para llegar a un fin u objetivo. ¿Y cuál es ese fin u objetivo? Ustedes se preguntarán. Es obtener conocimiento científico. Ese es el método científico. Entonces, el método científico tiene como finalidad obtener conocimiento. Pero no se olviden, término completo, conocimiento científico. Porque el conocimiento también puede no ser científico. Como por ejemplo decir, mi compañera de curso se llama Juana. El sol sale todos los días. Los animales beben agua. Eso no es conocimiento científico, ¿no? Eso es conocimiento vulgar o conocimiento popular. Pero en este caso, el método científico está orientado a generar conocimiento, su apellido, científico. ¿Está bien? Entonces, el método científico es un conjunto de pasos, o podemos decir también, es un proceder ordenado, sujeto a ciertos principios o normas de la ciencia para llegar de una manera segura a un fin u objetivo. ¿Cuál es ese fin objetivo? Ya les había indicado hace unos momentos, el conocimiento científico. Y aquí abajo ya lo aclara, ¿no? Dice, es la forma de abordar o alcanzar el conocimiento cierto de las cosas, de los fenómenos, de la realidad de forma general, por sus principios y sus causas. Ese es el método científico. Y cuando aplicamos este método científico a la epidemiología, se transforma en método epidemiológico. Cuando aplicamos este método científico a la atención de enfermos, se transforma en método clínico. Ya, así hacemos. Método clínico, lo que ya les había dicho. El método clínico no es más que la aplicación del método científico a la atención y al estudio de quién es, de personas enfermas. El clínico es ese profesional que trabaja con enfermos. Por eso decimos, es un buen clínico. Entonces, quiere decir que es un buen profesional para diagnosticar las enfermedades y iniciar el tratamiento respectivo. Entonces, los que van a trabajar con pacientes en un hospital, en una clínica particular, en un seguro, en un consultorio privado, van a tener que emplear la recomendación que hago, método clínico. Y no como muchos lo hacen, no aplican para nada el método clínico y todo según lo que ellos creen, según lo que han aprendido, según lo que le han dicho, según lo que ellos creen que es lo más adecuado. Aplica el método científico a la atención de tus enfermos y con eso estás aplicando el método clínico. Clínico proviene de una palabra, de un vocablo griego que significa, de un vocablo griego, clinic, que significa cama o lecho del enfermo. De ahí viene clínica. Entonces la clínica no es
en la concepción que estamos hablando, no es la clínica Los Olivos, la clínica Santa María, no se refiere a eso. Aquí a la clínica se refiere a todo ese conjunto de procedimientos que sigues preguntando al paciente, explorando en el paciente, identificando signos, síntomas para hacer el diagnóstico. Y luego, establecido el diagnóstico, inicias el tratamiento. Esa es la clínica. Entonces, el método clínico está orientado ¿a qué? Atención de los pacientes. No se olviden, atención de los pacientes. El paciente es un enfermo, individuo enfermo. El método científico. Nosotros aplicamos el método científico. De alguna forma, ordenada, desordenada, aplicamos el método científico. Observamos la realidad que nos rodea. Nos planteamos una explicación tentativa. Esa es la hipótesis, es una explicación tentativa de la realidad. Verificamos si esa explicación es la correcta y luego sacamos conclusiones. Y aunque ustedes no se hayan dado cuenta, todos los días aplicamos este método científico de forma empírica en nuestra vida cotidiana. Les pongo un ejemplo. Ustedes observan que alguien no vino a la clase. Supongamos María Fuentes. Observan, no está en la clase. Han observado. María Fuentes no vino a la clase. Sí, observan. Luego se plantean una explicación tentativa y dicen, María Fuentes tal vez no vino a clases porque está enferma. No, esa es una hipótesis. Otro planteará otra hipótesis, no, tal vez ha viajado. Otro se planteará, no, tal vez tenía una reunión con sus amigas. Entonces, esa es la hipótesis, esa explicación tentativa que nos damos ante la observación de los hechos. Luego verificamos esta explicación. ¿Será que María no vino porque estaba enferma? ¿Porque ha viajado? ¿O porque tenía una reunión? ¿Qué hago? Verifico. Le llamo a María, pues. María Fuentes. María, ¿no has venido a clase? ¿Qué ha pasado? Ah, es que me sentí un poquito mal, estaba con un poco de fiebre y tos. Estás verificando tu hipótesis. Entonces, aceptas la primera hipótesis que decía de que María no vino porque estaba enferma. Y sacas la conclusión. Y dices, María no vino a clases porque estaba enferma. Eso hacemos todos los días. Ese es el método científico. No es cosa del otro mundo. Lo mismo hacemos en la clínica. Observa al paciente, tiene fiebre, tiene tos, tiene dificultad respiratoria, tiene disminución del sentido del gusto y del olfato. Me planteo mi hipótesis. ¿Será COVID-19? Verifico mi hipótesis. ¿Cómo verifico mi hipótesis? Le mando a hacer una prueba de PCR en tiempo real. Si la prueba de PCR en tiempo real me sale positivo, conclusión, el paciente tiene COVID-19. ¿No? Esa es la realidad. Y eso es lo que hay que hacer todos los días con nuestros pacientes. Observa bien. Y no te olvides que para observar, la observación no es un proceso pasivo. Alguien dirá, observa, sino no, es un proceso activo. Y para observar bien, necesitas tener una estructura, un modelo, un mapa mental, si se quiere. Porque si no tienes ese mapa mental, esa estructura mental, dicho de forma general, información previa, no vas a poder observar. Por eso decimos, ¿no? Hay médicos, y hay que reconocerlos, que viendo entrar al paciente ya hacen el diagnóstico. Esa es la experiencia. Que viendo al paciente ya saben que su corazón está mal. Esa es la observación. Y hay otros que ni siquiera examinándola al paciente, viéndole por todo lado, se dan cuenta cuál es el problema que tienen. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de observación. Y para observar necesitas nomás tener un buen conocimiento.
Para plantearte la explicación, mucho más pues necesitas conocimiento. Si no, ¿cómo te vas a plantear la hipótesis? ¿Cómo vas a saber que es o no es COVID? O que probablemente tenga, no vas a saber si no tienes una buena formación, una buena información. Ahora, para elegir la prueba que te va a verificar la hipótesis, también necesitas tener tu conocimiento. No vas a ir como muchos colegas, le piden 20 exámenes al pobre paciente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cosa tiene. No han planteado una buena hipótesis. Y el pobre paciente tiene que pagar por 20 pruebas, ¿no? Claro, como no sale del bolsillo del médico ese dinero, el pobre paciente tiene que pagar. Entonces, luego de eso sacas la conclusión. Si la conclusión es buena, vas a hacer un buen tratamiento. Si tu conclusión es mala, mal tratamiento. Método científico aplicado a la clínica. Método clínico. El método epidemiológico. Ya les había dicho. Aplicación del método científico al campo de la epidemiología. ¿Cuál es el objeto del método epidemiológico? ¿Para qué aplicamos? Leeremos la diapositiva. El método epidemiológico tiene como objeto de estudio, ya les había mencionado también, a la población sana o enferma, procesos de salud y enfermedad. Su objeto de estudio entonces, población sana o enferma. ¿Por qué está sana? ¿Por qué está enferma? ¿Cuántos están sanos? ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos mueren? ¿Cómo se interpreta la salud y la enfermedad? Hay un montón de cuestiones que respondemos. Y sobre todo, ya para aplicar ese método, aplica pues la investigación. Y por eso la diapositiva nos dice, cualquier investigación sobre el proceso de salud y enfermedad en familias, comunidades y población en general es la aplicación del método epidemiológico. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer eso, investigar los procesos de salud y enfermedad en las poblaciones, ya sean como familias, comunidades, población en general, sociedad, llámenle como ustedes quieran. ¿Cuáles son las etapas? Las etapas son las mismas, son estas. Observación, hipótesis, verificación de la hipótesis y conclusión. Esas son las etapas del método científico. ¿Sí? Esas son las etapas del método científico y son las mismas en el método epidemiológico, considerando ese supuesto básico que les he dicho de que el método epidemiológico no es más que el método científico aplicado a la ciencia de la epidemiología. Observación. Observas. Y en el proceso de observación, ¿qué vas a hacer? Tienes que registrar. Entonces, vas a registrar. ¿Qué vas a registrar? Los datos e información recolectada. Vamos a poner acá para que quede más claro. Datos, ahí está mal esto. Datos e información. Entonces, en la observación lo que tienen que hacer ustedes es recolectar datos e información. ¿Cómo se recolecta datos e información? Alguien dirá. Está la información ya hecha. ¿Se acuerdan cuando les dije de dónde tienes que sacar información para construir indicadores? Ahí está, ¿no ve? Habíamos hablado de historias clínicas, habíamos hablado de reportes estadísticos, tenemos sistemas informáticos incluso, ¿no? Los que van a trabajar en el primer nivel van a ver ahí el famoso SWAP. Es un sistema donde todos los días tienes que cargarte información de los pacientes que has atendido. Y si vas a trabajar en un segundo o tercer nivel, ahí se va a aplicar el SICE, el Sistema Clínico Estadístico. Ahí está la información. Con eso vas a recolectar la información. Ahora, si la información no está en registros, no está en sistemas, no está en cuadernos, no está en historias clínicas, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer lo que vamos a hacer en el siguiente semestre, investigación. Tienes que hacer encuestas, tienes que hacer entrevistas, tienes que, bueno, recolectar datos a través de procesos de investigación. Eso lo vamos a ver en el semestre pasado, cómo se recogen datos. Entonces, dentro de la observación, lo primero que vas a hacer es recolectar
datos e información. Les decía, ¿de dónde vas a recolectar datos? De forma general podemos recolectar datos de dos componentes esenciales que tiene el sistema, de personas y de documentos. ¿Sí? De fuentes, de dos fuentes. Una fuente son las personas. Entonces, cuando no hay datos en documentos, entonces tendrás que hacer una investigación y recoger los datos de las personas. Como por ejemplo, en este momento ustedes quieren saber cómo se está alimentando la población en tiempos de COVID. Ese dato no lo vas a encontrar en los hospitales, en la alcaldía, en el INE, en el registro civil. No hay ese dato. Que cómo se alimenta la población en tiempos de COVID. Sobre todo en tiempos de cuarentena rígida, donde la gente no sale. Se estará alimentando igual, estará comiendo más, estará comiendo menos, habrá aumentado. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde está esa información? No hay en ninguna parte esa información. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recurrir a las personas. Y ahí tendrás que hacer una investigación, una encuesta, para saber cómo se alimenta. Pero necesitas otros datos, por decir, ¿cuántos enfermos han llegado a los hospitales? Ese dato no está en la población. Ese dato está en los hospitales. Entonces, ¿dónde vas a ir? A los registros de los hospitales. Entonces, puedes recoger datos, no se olviden, de personas y de documentos. Y los documentos pueden ser electrónicos, como les había dicho, ¿no? Los famosos sistemas que manejamos, SWAP, CICE, ahora para el COVID hemos implementado el CIBE y manejamos varios sistemas. Para parte administrativa manejamos el SALMI, el SIAP, manejamos varios sistemas. El SWIS. Recolectas datos. Ahora estos datos corresponden pues a un montón de población, no es datos de 30 personas, de 200 personitas, de 800 estudiantes. No, son de miles y de millones de personas. ¿Qué haces? Con tus miles de datos tienes que procesar y presentar esa información. ¿Y cómo la vas a procesar? Ahí va a aparecer una herramienta muy importante que lo vamos a ver en el semestre siguiente, la estadística. Esos 100,000 datos que tienes lo puedes resumir a una hojita. No, porque el ministro no tiene tiempo para leer tus 100,000 datos, ¿no? El ministro tiene 2 segundos para leer una tablita. Y esa tablita va a ser el resultado de un procesamiento y presentación de datos e información. En una hojita. Parece complejo, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, 100,000 datos en una hojita. Facilito. La estadística te lo hace en cuestión de minutos. Eso también lo vamos a ver en el siguiente semestre. Luego, esos datos ya tienes que analizarlos. Tienes que analizarlos. Acá me olvidé un poquito. Hemos dicho que vas a procesar y presentar los datos y vas a recurrir a la estadística. ¿Cómo vas a presentar tus datos? Puedes presentarlo en tablas o cuadros. Puedes presentarlo en figuras o gráficos, las famosas tortitas que seguramente ustedes han hecho alguna vez, tortas, vasitas, cilindros, figuritas, ¿no ve? Puedes presentarlo como texto o puedes presentarlo como hemos visto hasta la clase anterior y la tarea de hoy, como indicadores. Les recuerdo entonces 4 formas de presentar los datos y la información. Tablas o gráficos, 1. Gráficos o figuras, 2. Texto, 3. Y 4, indicadores. 4 formas entonces de presentar los datos y la información. Y eso estamos aprendiendo. Ustedes ya han aprendido a construir indicadores y en el semestre siguiente van a aprender a hacer tablas, gráficos, es decir, procesar esos miles de datos que van a tener.
Y también hemos visto en el contexto de los indicadores que hay que interpretar y analizar qué significan esos datos. ¿Qué significan? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿A qué se debe? ¿Qué va a suceder si no hacemos nada? Ese es el análisis de esos datos que has recogido. Cuando ya están en tablas, figuras, gráficos, en indicadores, lo que se tiene es que analizar esos datos que has recogido. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el 80% de los fallecidos por COVID sean personas que tengan comorbilidad? ¿Qué significa eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué las personas con comorbilidad fallecen en un 80%? Toda esa explicación va a ser parte del análisis. Esa es la observación, que ya lo hemos hecho de alguna forma y lo vamos a completar en el semestre siguiente con estadística. Luego tienes que recurrir a la teoría. Alguien dice, la teoría no es muy útil, dice, ¿no ve? Más es la práctica. Yo creo que la teoría y la práctica van juntas, son útiles. Si no tienes teoría, no puedes explicar muchas cosas. Si no tienes teoría, no puedes ver muchas cosas. Si no tienes teoría, no puedes interpretar. La teoría es importante. Y en el proceso de plantear hipótesis, en el proceso de decir, ¿será COVID? La teoría es muy importante. Entonces, en la segunda etapa de la hipótesis, ya lo que vamos a hacer es construir modelos teóricos que expliquen estos hallazgos. Sí, modelos teóricos. Y ya hemos visto modelos teóricos, si ustedes se acuerdan. Hemos visto modelos y los modelos son los paradigmas que hemos visto. Determinantes sociales, modelo de Lalonde, hemos visto modelo de la medicina tradicional, hemos visto el paradigma de la ciencia moderna, de la ciencia postmoderna. Para eso te va a servir un modelo teórico explicativo de esta realidad que estás mostrando en tus gráficos y en tus tablas, en tus indicadores. Es importante la teoría. Luego tienes que relacionar ya aspectos o factores de tipo biológico, social, económico, otra vez considerando nuestro modelo teórico, que explique el problema. Otra vez vamos a recurrir a ¿qué? A los paradigmas. ¿Cómo se explica el problema? A ver, ¿cómo explico desde el ámbito social, por ejemplo, que la mayor parte de los casos de COVID-19 en Cochabamba esté en personas de 20 a 49 años? ¿Cómo explico eso? Si en Europa la mayor parte de los casos de COVID-19 está en personas de 60 y más años. Acá no es así. Cualquiera diría, ¿no? La mayor parte de los casos de COVID-19 en Cochabamba y en Bolivia está en las personas de la tercera edad, los viejitos. Mentira. Acá en Cochabamba y en Bolivia, la mayor parte de los casos está en la población de 20 a 49 años. ¿Cómo explico a través de mi modelo teórico eso? Agarras pues el modelo de los paradigmas, el paradigma de las determinantes sociales y ahí puedes agarrar el acápite de trabajo. ¿Por qué en Cochabamba y en Bolivia hay mucha gente infectada con COVID-19 de la edad de 20 a 49? ¿Por qué? Porque es la gente que ha salido a trabajar. ¿Y por qué ha salido a trabajar si había cuarentena? Por una cuestión económica. No tienes recursos asegurados, tiene un trabajo precario y por eso sale a trabajar. No tiene dinero, no se compra los EPPs necesarios y por eso han caído. Entonces miren cómo el modelo, en este caso de las determinantes, te explica eso. Porque si tú agarras desde la perspectiva biológica, ¿cómo explicarías que la mayor parte, paradigma biologicista, cómo explicarías de que la mayor parte de los casos de COVID-19 sean personas de 20 a 49 años desde la perspectiva biológica? No vas a poder. ¿Qué vas a decir? Es que esas personas son más jóvenes. ¿Qué vas a decir? No hay un modelo teórico que
contemple aspectos sociales, económicos, ese sí te va a explicar. Por eso es necesario construir el modelo, elegir el modelo. Y yo ya les he dado modelos y son los paradigmas, pues. Esos son los modelos. Y esos modelos te van a explicar los hallazgos, las relaciones como ejemplo. Y luego, en el marco de las hipótesis y considerando siempre tu modelo, vas a poder deducir las consecuencias. La evolución de los problemas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿cómo nosotros hemos dicho como sedes, la epidemia va a tener su segunda ola a partir de la segunda quincena de diciembre? Y si quieren ustedes analizarlo con más detalle, no nos hemos equivocado. Hemos dicho segunda quincena de diciembre, estamos en la segunda quincena de diciembre y justamente los casos ya han empezado a aumentar. Desde este lunes pasado, desde el 28, ya hemos declarado rebrote, ¿no? Y ayer teníamos 175 casos, 2 fallecidos. Cuando las semanas pasadas estuvimos con 5, con 10, con 15 casos, 0 fallecidos, y ayer 175 casos. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Nuestro modelo, hemos analizado esto y hemos deducido. Otra situación también, cuando yo planifiqué el número de pruebas de laboratorio que se deberían hacer desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre, he planificado 48,000 pruebas PCR. ¿Cuántas hemos hecho? 40. A ver, hasta el 20 de... ¿Qué hice el último informe? El 20 eran 44,000. Miren, 44,000 pruebas hemos hecho hasta el 20. Y estoy seguro que hasta el día de mañana, 31, vamos a llegar a los 47, 48,000. La pregunta es, ¿y cómo he calculado? ¿Cómo le he achuntado? Sí, es porque yo esa planificación lo hice en marzo. Esa es la epidemiología. Construyes tus modelos, haces el análisis, haces las relaciones y haces deducciones. Sí, haces deducciones. Verificar la hipótesis. Ya hemos dicho, nos planteamos supuestos, explicaciones tentativas. Y luego tenemos que verificar. Tienes que diseñar una prueba. ¿Con qué prueba vas a probar tu hipótesis? En el caso de la clínica, les decía, es un examen de laboratorio, ¿no? ¿Tendrá fractura? Sacarle una radiografía. ¿Tiene o no tiene fractura? ¿Será cáncer? Sacarle una biopsia. Haz un histopatológico. ¿Es o no es cáncer? Pero en el caso de la epidemiología, la prueba más que todo se refiere a una investigación. Sí, a una investigación. No se olviden, en epidemiología, el diseño de la prueba o la forma de verificar la hipótesis es a través de una investigación. Y se acuerdan, hemos hablado de herramientas de la epidemiología y hemos visto 3 herramientas básicamente. La estadística que les he explicado y la investigación. Y acá vas a necesitar investigación. Vas a diseñar una investigación, vas a ejecutar o llevar adelante tu investigación. La investigación te va a dar datos, vas a sacar conclusiones a partir de esos datos, otra vez vas a recurrir a la estadística, porque has hecho una investigación, y luego los datos obtenidos en tu investigación, que lo más probable es que sea a partir de, o sea, hayas realizado en muestras, porque no tenemos tiempo para estudiar de toda la población. Imagínense, yo quiero estudiar si los hábitos alimentarios de los cochabambienses han variado durante la pandemia, tendría que estudiar a los 2 millones de habitantes. ¿Cuándo voy a acabar? No acabo nunca. O me demora mucho tiempo. Entonces, para ello voy a recurrir ¿a qué? A muestras. Y los resultados de las muestras le voy a llevar a la población en general. Y eso se llama inferencia.
Esa es la inferencia. La inferencia no es más que llevar resultados o conclusiones obtenidas de una muestra a una población de donde ha sacado la muestra. Y hacemos también inferencia, todos los días hacemos inferencia. ¿Saben cómo hacen inferencia todos los días? Cuando ustedes preparan los alimentos. Preparas la olla de sopa, de caldo, de lo que sea, le pones lo que tiene que ponerse y luego agarras una muestra, ¿no ves? Una muestra, una cuchara y pruebas y dices, está muy bien. Estás haciendo inferencia porque lo que está muy bien no es el contenido de sopa de la cuchara, sino es el contenido de toda la olla. Entonces tú a partir de probar una partecita del contenido de la olla, de la sopa, estás sacando una conclusión de toda la sopa que está en la olla. Eso es inferencia. Hacemos inferencia también todos los días. Y las chicas también hacen inferencia todos los días, ¿no? O cada que pueden. Tienen su chico les paga mal, les traiciona, no sé qué, y hacen una inferencia. Todos los hombres son iguales. Eso es inferencia, solo que es una inferencia sesgada. O los varoncitos también, ¿no ve? Todas las mujeres son iguales. Todas las mujeres son tóxicas. Eso es inferencia, pero es una inferencia sesgada. Y en epidemiología esos sesgos no se aceptan. Hipótesis. Luego, conclusiones. La última etapa. Sí, la última etapa. Sacas conclusiones y esas conclusiones ya tienen que ser parte del cuerpo de la teoría epidemiológica. Entonces ya has generado conocimiento. Ya puedes hablar con propiedad y decir, en una investigación que hemos hecho ha pasado esto. En Cochabamba, el 80% de los fallecidos son personas de la tercera edad y que tenían esto. Entonces ya has sacado conclusiones de las investigaciones que has hecho y eso ya lo has incluido en la teoría. O también puedes hacer que en el proceso de implementación en la teoría, a través de predicciones y probabilidades, puedas comprobar esas conclusiones con ciertas predicciones que hayas hecho. Porque el conocimiento no es acabado, ¿no? Yo siempre digo, el conocimiento hoy en día tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. El problema es que nunca nos damos cuenta. Si no leemos, no sabemos cuándo vence el conocimiento y seguimos repitiendo. Conocimientos que están caducos, que ya no sirven. Conocimientos vencidos. Entonces hay que verificar y luego reajustas tu modelo, si corresponde. ¿Sí? Y finalmente pueden sugerir de todo este proceso recomendaciones acerca del trabajo posterior que se va a llevar adelante. Otra herramienta que ya les he mencionado, la investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica no es más que la aplicación del método científico para obtener conocimiento. Facilito. Aplicación del método científico al campo de la epidemiología para obtener conocimiento científico. ¿Qué dice esta diapositiva? Esa es la definición que yo manejo, esta también. Que dice, aplica los procedimientos a través de los cuales se obtiene información complementaria sobre uno o más casos de determinado problema de salud para establecer las fuentes, mecanismos de transmisión, medidas de control, etcétera, etcétera, de un determinado problema de salud. Esa es la epidemiología en cuanto a la investigación se refiere. Esto lo vamos a desarrollar con mayor profundidad y ustedes van a hacer una investigación epidemiológica, clínico-epidemiológica en el sexto semestre. Ese es el requisito para aprobar el sexto semestre, hacer una investigación epidemiológica clínica también. Y finalmente, ¿cómo se clasifican las investigaciones epidemiológicas o clínico-epidemiológicas? La evidencia más alta, la evidencia mayor, está dada por los estudios experimentales. ¿Y qué son los estudios experimentales? Son los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Los famosos ECAs, han debido ir a hablar esto. ECA. En las visitas médicas se oye, ¿no?
Según un ECA que hemos leído ayer, el mejor tratamiento para este paciente se está refiriendo entonces a un ensayo clínico aleatorizado. De ahí viene ECA. O el nombre también puede ser ensayo clínico controlado. Eso lo vamos a ver en el semestre siguiente. Vamos a desarrollar cada uno de estos estudios y ya cómo se hace, para qué sirve, cuál es su metodología, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en el siguiente semestre y en el sexto semestre ya lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, la mayor evidencia, el mayor nivel de evidencia, si se quiere, está dado por los estudios experimentales que están representados por los famosos ECA. ECA entonces significa ensayo clínico aleatorizado. Como todo es perfectible, lo vamos a modificar. Listo. Después están los cuasi experimentales. Cuasi significa también casi. Así podría ser. Pero no lo vamos a dejar así, porque los libros, todos los libros lo traen con ese nombre. Cuasi experimental. ¿Qué significa casi experimental? Que se parece al experimental. Le faltan dos elementos. No lo voy a mencionar, esos dos elementos. O mejor lo menciono para que lo tengan. Dos elementos le faltan al cuasi experimental para que sea experimental. Le falta justamente la aleatorización y le falta el grupo control. No tiene los dos o no tiene el grupo control o no hay aleatorización, entonces se llama cuasi experimental. Esa nomás es la diferencia. Le falta la aleatorización o le falta el grupo control. Luego tenemos los estudios que solamente observan, no experimentan y no cambian nada como estos. Y dentro de los estudios observacionales tenemos primero, y los más abundantes son estos, los descriptivos transversales. Los más abundantes. ¿Por qué son los más abundantes? Porque son los más fáciles de hacer, son los estudios que toman menos tiempo, es decir, son más cortos, son más económicos, etcétera. Son los estudios descriptivos transversales. En nuestra facultad, la mayor parte de los estudios que se hacen son de este tipo. La mayor parte, más del 90%. En la carrera, los compañeros que hacen sus tesis, lo mismo. Casi toditos, o por no decir todos, no estoy muy seguro, ya he dejado de ser tutor de tesis hace mucho tiempo en la facultad. La mayoría son de este tipo, descriptivos transversales. Luego tenemos los analíticos, y dentro de los analíticos tenemos dos tipos de estudios, el caso control y el estudio de corte, que muy poco se hace en nuestra facultad. Y menos estos, nada, casi nada. Estos, algunitos tal vez, la mayoría son estos. Ya les decía por qué. Son más fáciles, son más económicos, son más cortos, etcétera. Son las 20:52. Con eso hubiésemos concluido todos los contenidos, el 100% de los contenidos de la materia. Ya estamos en condiciones de dar el segundo examen parcial y el examen final. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Bueno, En la clasificación de estas investigaciones epidemiológicas, el por qué existe, o más bien no existe, las investigaciones analíticas o las demás, como la de cohorte o caso control, ¿es por falta de recursos humanos o falta de información a la mano? a ver, lo voy a resumir en dos palabritas. Flojera y falta de actitud. No es nada complicado hacer un analítico, caso control o corte, pero le da flojera.
a la gente. No hay una actitud Claro, favorable hacia claro, la al hacer un análisis, al usar un grupo de personas para hacer ese tipo de estudios, investigaciones epidemiológicas, no, más bien yo pensé que no iba por ese lado, ¿no? Pero si usted me dice que es por falta de actitud y flojera, habría que incentivar más. O que el tutor sea más inconoso en este caso, ¿no? A ver, te cuento la realidad, les cuento la realidad, porque no es invento lo que les estoy diciendo. Siempre trato de hablar con datos, con la realidad. Sus compañeros de sexto semestre están haciendo investigación. Imagínense que ni los mismos compañeros del sexto semestre quieren apoyar con responder a una encuesta. ¿Qué les parece? Si yo estoy llevando la materia de epidemiología, investigación en epidemiología, el docente me ha dado las herramientas, me ha dado todo, y el compañero está haciendo su investigación y no, por algún motivo ha elegido hacer la investigación con estudiantes de sexto semestre y no responden a una encuesta que te demora responder 5 minutos por mucho, entonces no sé qué está pasando. Hemos mandado a hacer, los estudiantes han pedido que los docentes les apoyen con sus cursos para que apliquen ahí las encuestas. No han querido varios docentes. No es mi materia. Voy a perder tiempo, estoy apurado. Les han dicho eso. Y lo mismo ha sido y es más evidente cuando vienen las clases presenciales. El estudiante ha ido al aula donde está pasando clase el docente. De hecho, doctora, por favor, quiero que me ayude a aplicar este cuestionario. Estoy haciendo un trabajo de investigación. Va a tomar 10 minutos. No, estoy ocupado. Me comentaban los estudiantes de sexto semestre, han pedido apoyo a los representantes de los cursos. ¿No ve que tienen representantes? Se han negado. Entonces, ahí está una gran explicación. Es mala actitud, al final es flojera. No les interesa. Si desde el docente no, si el docente mismo no está promoviendo, no promueve que sea el estudiante sea analítico, reflexivo, crítico, no sé pues dónde vamos a llegar. Y yo hice una investigación hace 3 años sobre actitudes de los estudiantes y docentes, no, de los estudiantes, no, era de los estudiantes hacia la ciencia. ¿Saben cuál era el resultado? El 95% de los estudiantes no tiene actitud favorable hacia la ciencia. Hacia la ciencia. No tiene actitud favorable. De ahí viene el problema. Otra muestra. ¿Cuántos estudiantes que egresan de la carrera de nutrición se van por el lado de la investigación? Es decir, hacer una tesis. Muy pocos. La mayoría escoge lo que sabe hacer, que es memorizar los contenidos sin saber si está bien, no está bien, si es verdad, no es verdad lo que te han dicho tus docentes y responder en un examen de grado. Eso escoge la mayoría. Entonces, les estoy dando algunos datos que demuestran esto. Así está nuestra facultad. Desde la carrera, desde las autoridades, no hay una promoción, vamos a decir, una incentivación de la investigación. No se incentiva. Les cuento otra experiencia. En una ocasión, una de las docentes de la carrera, sigue por ahí, de docente, era tutora de un trabajo de tesis. Ya lo habían aprobado, la estudiante ha venido a defender y me nombran a mi tutor. Me nombran tutor. Yo agarro, reviso rápidamente y dice, este trabajo no tiene el rigor suficiente de una investigación. Lo he rechazado. ¿Qué creen que ha hecho la tutora? ¿Creen que ha aceptado
proactivamente las observaciones que había hecho. No, más bien se ha enojado. Me ha difundido comentarios totalmente fuera de la verdad hacia mi persona. Entonces, ¿qué hice yo? He agarrado el informe que era de una hoja, lo he escrito en 3 hojas, con todas las fallas que había, y lo he publicado. Estas son las fallas. Este trabajo, ¿ustedes creen que merece ser defendido? De ahí calladitos, y desde ese día esa persona no me habla, no me saluda, por haber corregido un trabajo que estaba muy mal. Cuando proactivamente podías tomar y decir, a ver, doctor, convénzame, y yo le iba a convencer. ¿Dónde estaba mal? Por eso, como les digo, ya no soy parte de los tribunales, porque los tribunales aprueban muchos trabajos y yo llego ahí, todito los rechazo. Lo mismo me pasó con otra tesista, que incluso lo había aprobado el director del IBISMET, y su argumento era, si el director del Instituto de Investigación Biomédica me lo ha aprobado, ¿por qué usted me lo está rechazando? Y yo le he dicho, aquí están mis argumentos, y dile al que te ha aprobado que me escriba, y cuáles son los argumentos. Nunca llegó eso. Entonces, por eso tomé la decisión, no tutorear más trabajos ni participar como tribunal en trabajos de investigación, porque parece que la gente no quiere mejorar, la gente no quiere corregir sus trabajos, no se convence que hay problemas, y lo único que hago es generarme conflictos. Así es que me solicitan que les tutoree, me solicitan por aquí los estudiantes, siempre digo, no puedo, no tengo tiempo. Y esa es la razón. Así estamos en la facultad, en la carrera. Esa es la realidad. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? Doctor, ¿será que en sexto, cuando nos toque con usted nuevamente, nos puede dar unas pautas de cómo podemos hacer unas tesis como lo que usted considera correcto? Mira, no hay, digamos, así pautas como una camisa de fuerza que te diga así tienes que hacer. Yo les doy básicamente todo el proceso de investigación, que perfectamente se adecua para que escribas un artículo, para que hagas un proyecto de investigación o hagas una tesis. Los trabajos que elaboran sus compañeros, los compañeros en el transcurso de 4 meses, no tienen nada que envidiar a los trabajos que hacen como tesis los compañeros del 10º semestre. Incluso muchos trabajos hasta son mejores. Entonces, evidentemente, no les voy a orientar a lo que es una tesis, pero si ustedes agarran y comprenden toda la metodología, perfectamente pueden hacer una tesis. No hay mayor problema. Es casi similar, solamente cambian algunos elementos. Por decirte, en la tesis hay un capítulo que dice marco teórico. Y en el trabajo que hacen, ese capítulo de marco teórico no existe, está ya implícito dentro de lo que es la introducción. Entonces, la mayor parte del contenido del artículo que escriben sus compañeros es la tesis. No hay mayor problema, es la tesis. ¿Ya? ¿Está bien? Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? No hay más preguntas, ¿no? Bueno, los que aún no han subido la tarea tienen tiempo hasta las 23:55. Completen la tarea, súbanlo a la plataforma, y como ya les había mencionado, hemos concluido con el 100% del contenido de la materia de epidemiología básica.
Creo que hemos hecho los análisis, las reflexiones, los ejercicios como debería ser, a pesar de que tenemos la dificultad de que la educación es virtual, pero no es mucho obstáculo. El que ha asistido a clases, el que ha consultado, el que ha preguntado, el que ha cumplido las tareas, creo que está en condiciones similares a la que podría estar si hubiésemos pasado las clases presenciales. ¿Está bien? Bien. Les voy a pasar como última tarea. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a grabar un audio, ¿ya? Y se van a autoevaluar. Cada uno de ustedes se va a autoevaluar, va a evaluar la materia, va a evaluar los contenidos, va a evaluar prácticamente todos los aspectos relacionados con la materia en un audio que no dure más de 3 minutos. Se los voy a hacer la guía por si acaso. Y lo van a subir al grupo del WhatsApp. Y al final de la grabación se van a poner una calificación. Por decirte, les pongo un ejemplo. Mi nombre es Adolfo Ventura Flores. Yo considero que la materia de epidemiología básica que se ha impartido en este semestre no es de utilidad para mi futuro ejercicio profesional. Los contenidos, bla, 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 el docente, bla, 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 bla. Yo le he puesto mi esfuerzo o no le he puesto porque no he asistido, así es que me califico 55. Listo. Entonces, ese ejercicio lo van a hacer, yo les voy a poner el plazo prudente ya la semana siguiente al año y lo van a subir al grupo del WhatsApp para que todos escuchen. No solamente es para mí. Así es que háganlo de forma consciente, sean responsables, porque lo que sucede, por eso es que yo, bueno, hago sentir mi voz de protesta, pero creo que nadie me escucha. Muchas veces los estudiantes no son honestos. No presentan tareas, no vienen a clase, se sacan 5, 10 en su examen y dicen que han hecho todo el esfuerzo del mundo, que han aprendido todo y se ponen 90. ¿Quién te va a creer que te mereces 90 como autoevaluación si no has demostrado asistencia, no has hecho las tareas, nunca has participado en clases, te has aplazado en los repasos? Y dices que has aprendido todo, que dominas? ¿Quién te va a creer? Y te pones 90. Seamos honestos. Ustedes entonces sean honestos. Autoevalúense. Evalúen el curso, evalúen los contenidos, evalúen la metodología, evalúen al docente, evalúen todas las cosas. Y al final díganse, yo me pongo la nota de 80. Listo. Pero tengan presente que los demás van a ver eso. No solamente yo. Entonces sean honestos, sean conscientes, sean consecuentes de lo que han hecho y esa nota va a ser parte de la práctica, un cierto porcentaje. ¿Han entendido la tarea o no? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, yo les voy a poner la guía y les voy a poner el día o los días que van a subir esa tarea. Pero no se olviden, 2 cositas. Su nombre al inicio y al final su calificación, que ustedes se ponen. Esas 2 cosas necesito. Y el contenido que yo los voy a diseñar, lo voy a diseñar en una tarea, en una guía. Ustedes van a leer qué elementos debe tener ya esa autoevaluación. Entonces, se graban en un audio y ese audio lo suben al grupo del WhatsApp, no a la plataforma, al grupo del WhatsApp para que todos puedan escuchar. O los que quieran al final, ¿no? No es obligación, pero tengan presente que todos pueden escuchar. Entonces no sería, digamos, muy honesto alguien que nunca asistió y diga yo me merezco 100. O alguien que se haya sacado notas de 20, de 10 y que diga yo he aprendido todo o me domino la epidemiología, ¿no? ¿Está bien? No hay dudas, ¿no? Sí, doctor.
Ya. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cuándo va a ser el segundo parcial? ¿Se va a definir ahora o